Así es, a esta hora estamos en línea directa con el economista Gabriel Martínez, el ministro de Gobierno. Economista Martínez, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, ministro. Cuéntenos cuáles son los puntos que destaca usted como ministro de Gobierno y de Policía también en la aprobación de esta ley de seguridad social del ISPOL y del ISFA. Bueno, es importante mencionar una reforma, un proyecto de reforma que presentó el asambleísta Roberto Gómez, en el cual lo que se pretendía originalmente, o lo que se ha logrado, es que no se le descuente el 40% a aquellos jubilados que, estando en esa condición, regresan a trabajar a alguna empresa, regresan a trabajar en algún sector, y que obviamente le estaban descontando el 40% de su pensión jubilar, y que obviamente se consideraba esto como atentatorio de los derechos, principalmente entendiendo de que estas pensiones jubilares son construidas con los aportes tanto personales como patronales del trabajador, en este caso del servidor policial, del servidor militar, del afiliado al IES, y que si puede acceder a un empleo posterior a su jubilación, lo hace con el ánimo de mejorar sus ingresos, lo hace con el ánimo de tener mayores fuentes para poder atender a las necesidades de su familia, y que no era justo recortarle ese 40%. Y nosotros lo que hicimos como ministerio es aprovechar que se estaba trabajando y planteando esta reforma dentro de la Asamblea, y planteamos a la comisión que se considere el texto en el cual se incluye la capacidad coactiva que requiere el ISPOL, porque esta capacidad coactiva nos va a permitir ser mucho más eficientes en la cobranza, entendiendo de que esta capacidad coactiva la tiene, por ejemplo, el Banco del Pacífico, la tiene la Corporación Financiera Nacional, justamente para recuperar dinero, para recuperar los recursos que no han sido pagados por parte de deudores, y que obviamente los requieren para poder saldar las deudas. Señor ministro, permítame una puntualización. Esto nos ayuda considerablemente. Permítame una puntualización en el punto anterior, que hace referencia a que no se descuente el 40% a jubilados de la seguridad social de la policía que regresen a trabajar. ¿Este régimen no se aplica también en la seguridad social general? No, este régimen entiendo que también se aplica en la ley de seguridad social normal, pero lo que nosotros obviamente buscábamos era que se atienda a este requerimiento. Pero lo principal, y obviamente lo vemos como un logro muy importante, es este segundo elemento, el elemento de tener la capacidad coactiva, porque evita que tengamos que ir a juicios civiles extremadamente largos para poder recuperar fondos que han sido catalogados como públicos por parte de la misma Procuraduría General del Estado. Entonces, este es un elemento muy importante que se ha logrado ganar, y el otro obviamente que no haya este descuento para los jubilados que buscan una segunda fuente de ingreso. Sigamos con el tema de los jubilados. La precisión es que si en el régimen general de la seguridad social, cuando un jubilado vuelve a la actividad laboral, se le descuenta este 40%. ¿Por qué en el caso de los policías, y me imagino que también en los militares, eso no ocurre y se convierte en una excepción? Bueno, no, en el caso de los jubilados policiales también se les estaba descontando. Entonces la reforma de esta ley lo que hace es evitar de que ya les cobren, que les descuenten este 40%. Eso es lo que se buscaba, porque se entiende que el ahorro se ha generado a través de estas aportaciones a lo largo del tiempo de la vida laboral. Pero para el caso del régimen de seguridad social general es igual, es parte de los aportes de los ciudadanos y del patrono privado, si es que es privado, o del Estado, si es que es un empleado público. Claro, eso debe ser, particularmente en el afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no tengo el detalle de cómo funciona justamente el tema del descuento, pero lo que se buscaba acá era justamente poder evitar ese descuento que está siendo realizado, entendiendo que son personas que todavía tienen conocimientos, que tienen capacidad de aportar a la sociedad a través de un trabajo, y que han generado un ahorro. Esto obviamente tiene un impacto económico que tiene que ser calculado,
y ya será pues obviamente un análisis más detallado el que determine si es menester o si es posible económicamente hacerlo para un ámbito de seguridad social mucho más amplio y mucho más complejo como es el del IES. En todo caso, sabemos que será marginal el valor, hablando del universo de los trabajadores, porque no todos los jubilados de la policía o de Fuerzas Armadas tienen la intención o consiguen un trabajo después de estar cesantes. Eso lo tenemos claro. En todo caso, ¿cuántos jubilados tiene la Policía Nacional, señor ministro? En servicio pasivo son alrededor de unos 20.000 policías. Los que están obviamente buscando trabajo o que están accediendo a un trabajo y que se les ha sido descontada sus rentas es una cantidad mucho menor, pero obviamente es importante que ellos puedan tener sus fondos. Si entendemos la lógica de la pensión jubilar, es el resultado, el producto de un aporte que se realiza mensualmente por patrono y por trabajador. Entonces, si ese dinero que se ha venido ahorrando ya no se le paga al trabajador cuando ha conseguido un nuevo empleo y en su proceso de jubilación, entonces, ¿qué sucede con ese dinero? Que igualmente fue ahorrado, que igualmente fue provisionado para una jubilación. Entonces, esa era una parte de los cuestionamientos que nosotros realizábamos, porque ciertamente ya existía el aporte, no como una dádiva, en el caso del aporte patronal, sino como una obligación del Estado de entregarlo. De acuerdo. Ministro, el otro punto fundamental que trae consigo esta ley de seguridad social para el ISPOL y el ISFA, que son los institutos de seguridad social para la Policía y Fuerzas Armadas respectivamente, le da la capacidad coactiva a estos organismos, que no es otra cosa que la posibilidad de tomar dineros adeudados por empresas, por afiliados inclusive, y precautelar los intereses de estas instituciones. Es correcto. La idea es que así como la banca pública tiene la capacidad coactiva para poder recuperar dineros que son básicamente el capital de trabajo para créditos comerciales, para créditos productivos, para créditos industriales, que tenga el ISPOL la capacidad de recuperar con mucha más rapidez los recursos que ha hecho en inversiones o que ha hecho en créditos directamente a sus afiliados. Pero principalmente, más allá del tema de los afiliados, porque hay que recordar y hay que mencionar que la cartera de créditos quirografarios e hipotecarios que realiza el ISPOL a sus afiliados es muy, muy sana, tiene una morosidad mínima. El grave problema que ha enfrentado el ISPOL es justamente las inversiones no privativas, las inversiones en fiducias, inversiones en bonos, inversiones en obligaciones de compañías, que han quedado impagas, que han quedado pendientes de su cancelación y que ahora resultan un problema judicial intentar cobrarlas. Entonces hay una gran cantidad de fiducias, de obligaciones que tiene por cobrar la Policía Nacional, y que obviamente esta capacidad coactiva nos va a permitir justamente hacer más rápido este proceso y evitar que enfrentar procesos muy, muy largos para poder recuperar el dinero. Esta capacidad coactiva que le están entregando al ISFA y al ISPOL, señor ministro, le va a ayudar en el caso específico del ISPOL a echar mano, por así decirlo, de aquellos dineros que todavía no logra recuperar esta institución de las inversiones en bonos con el señor Cherres, por ejemplo. Nosotros esperamos que esto liquide no solamente con el tema de Cherres, cuyos bienes probablemente sean de mayor dificultad poderlos encontrar, poderlos identificar, pero ciertamente hay muchísimas obligaciones que han sido compradas a compañías, fiducias que han sido compradas a compañías y que no han pagado, y que tener esta capacidad de poder hacer una gestión más expedita nos va a permitir recuperar liquidez que en este momento ya le comienza a hacer falta al ISPOL. Entonces lo vemos con buenos ojos, porque era también incluso una de las propuestas que tenían los estudios jurídicos que pretenden representar o que desean representar al ISPOL en los procesos judiciales para poder recuperar los fondos. No solo, por un lado, las denuncias penales, que es el seguimiento a las denuncias penales que está haciendo Fiscalía, las
a los juicios penales que sigue obviamente Fiscalía por ser el actor al que le corresponde, pero nosotros tenemos un montón de dinero que cobrarle también a empresas constituidas, a marcas reconocidas que no han cancelado esas obligaciones y que nosotros no podemos entrar tampoco a un proceso en el cual nos ofrezcan cualquier tipo de activo para compensar la deuda. No es de llenar al ISPOL de un montón de bienes improductivos, sino que requerimos realmente tener la capacidad y la presión de poder coger bienes más líquidos, así sean activos fijos, pero mucho de una posibilidad de hacerlos líquidos más rápidos, o incluso poder coger dinero de las cuentas, o sea, recuperar dinero de esa manera. Entonces, creo que esto aquí le da una herramienta muy diferente al ISPOL para poder atenderlo, porque es lo que ha venido usando la banca pública, el Banco del Pacífico, la Corporación Financiera Nacional, y por eso es que ellos tienen una capacidad de recuperar las carteras vencidas con muchísima más eficiencia, porque no tienen que atravesar un proceso civil complicado, sino simplemente utilizar su capacidad coactiva. ¿Tiene en mente, señor ministro, un monto aproximado de cartera que podría ser recuperada por el ISPOL a través de esta nueva capacidad coactiva que le está dotando la ley? Yo esperaría que alrededor de unos 80, 100 millones de dólares podamos recuperar a través de esta vía de una manera más rápida, una vez que ya esté, la ley ya está obviamente publicada en registro oficial. Creo que hay muchísimo, como le comento, obligaciones e inversiones directas realizadas con compañías grandes, reconocidas, que probablemente han tenido alguna situación de liquidez, pero que tampoco podemos recibirles cualquier activo, cualquier terreno que quieran entregarnos por el valor que ellos lo deseen. Entonces, tenemos que tener esa herramienta, y yo creo que ahorita, mientras otras recuperaciones están en curso, por ejemplo, los bonos que están en el Citibank, alrededor de 280 millones de dólares, que también necesitan, ahí sí, sentencias judiciales para poder devolver esta plata. Entonces, tenemos que tener varias alternativas, y creo que este era un hito importante de conseguir para lograr esa votación. La primera votación incluso no fue ratificada y se tuvo que pedir una reconsideración de esta votación, lo cual demuestra mucho el compromiso también de la Asamblea de rectificar esa falencia que hubo el día miércoles, y se pudo rectificar el día de hoy con una votación importante, demostrando de que esta era una buena reforma que tenía que tener el apoyo de la Asamblea. ¿Qué otros temas de interés para la institución o para los miembros de la Policía o Fuerzas Armadas trae esta reforma a la Ley de Seguridad Social del ISFA y del ISPOL? Básicamente esos son los dos puntos principales, ¿no? Los dos puntos principales. El ISPOL tiene que igualmente actualizar su ley, eso es importante conocerlo. Hay sentencias de Corte Constitucional indicando incluso que tenemos que mejorar la ley que existe, que es del año 1995, y entonces hay una comisión que ha designado el Consejo Directivo del ISPOL para poder trabajar conjuntamente con el servicio activo, el Ministerio de Gobierno y el servicio pasivo, obviamente la policía debe estar presente para poder mejorar la forma de gobernanza interna y que se puedan blindar la posibilidad de decisiones tan equivocadas y la ligereza con la que se realizaron muchísimas inversiones, y también el dolo que hubo en muchísimas inversiones. O sea, el ISPOL lamentablemente ha sido utilizado para hacer inversiones poco rentables, y en el caso pues de Cherres simplemente para recibir, en una estafa de suerte de entregar bonos y recibir papeles que no tenían ningún tipo de valor, y que obviamente ahí hay un problema con el DCVALE, que dice que nunca recibió los bonos cuando hay las certificaciones. Entonces, un problema complejo que tiene el ISPOL, pero que son pequeños pasos los que hay que dar en una larga carrera para poder corregir todos los problemas que tiene. También estamos trabajando fuertemente para que las deudas que tiene el gobierno central por las aportaciones, que hasta el mes de abril puedan ser canceladas, de una manera en que se provea liquidez al ISPOL, y que con esa liquidez que tiene, pues, que debe de tener, pueda seguir haciendo frente a los pagos de pensiones que tiene que realizar, a cubrir los fondos que tiene que cubrir como mortuorios, hospitalización, vida y los diferentes servicios que da. Entonces,
esta ley tenía ese principal objetivo, cuando fue planteada, era básicamente eliminar el descuento del 40%. Y lo que nosotros pudimos aprovechar y tuvimos la apertura por parte de la comisión a incluir esta capacidad, y obviamente ya creo que con eso tenemos otra perspectiva que nos va a dar justamente tener esta herramienta como la tienen los bancos, como los bancos, la banca pública, y que le permiten ser más ágil en recuperar los fondos de cualquier tipo de deudor, sea de buena fe o un deudor doloso. Siguiendo en la línea legislativa, señor ministro, en el área de la seguridad social y de la seguridad ciudadana, ¿cómo queda el tema de la ley de uso progresivo de la fuerza? Bueno, quedó presentada, ya fue calificada por el CAL, eso era importante que se califique. Yo creo que esto obviamente quedó, como es obvio, para la siguiente asamblea. Es una ley preparada por la Policía Nacional. Hubo la declaratoria de un reglamento que expidió las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, con respecto al uso progresivo de la fuerza, y por eso la intención es llevarlo a una jerarquía superior, a una jerarquía de ley, no de reglamento que sí existen, sino de ley, para justamente poder blindar tanto al servidor policial, que debe de poder actuar de manera con certeza, debe poder actuar con certidumbre de que sus actos no lo van a exponer después a un juicio penal, no lo van a exponer después a una posibilidad de encarcelamiento, a una situación judicial compleja, porque ha actuado dentro de lo que dice la ley. También para el juzgador va a ser una herramienta útil, porque va a poder determinar con algo mucho más preciso. Y lo que todos los ecuatorianos entendemos y requerimos es que vivamos en una sociedad de paz, y vemos cómo lamentablemente en algunas ciudades, Guayaquil, Quito, el sicariato y otras formas de violencia se han incrementado, y a veces incluso servidores policiales en este corto periodo de tiempo hemos tenido la pérdida de 3 servidores policiales por muertes violentas, por asesinatos, y que obviamente necesitan tener la capacidad de poder defenderse, y principalmente necesitan la capacidad de defender a los ciudadanos comunes y corrientes. No podemos repetir eventos como esta señora venezolana que lamentablemente fue apuñalada casi que a vista pública en Ibarra, por todo el país, porque la policía tenía una preocupación de cómo actuar en ese momento. La policía debe tener la certeza, y atrás debe tener una ley que lo proteja para actuar respetando siempre los derechos humanos, pero respetando principalmente la vida o defendiendo la vida de los ciudadanos comunes, y obviamente la suya propia como servidor policial. Estamos dialogando con el economista Gabriel Martínez, ministro de Gobierno. Señor ministro, le restan exactamente 11 días a la actual administración. Usted seguramente junto al presidente y a todo el gobierno abandonarán ya su gestión para dar paso al nuevo gobierno, pero el país está un tanto agitado con paralizaciones. Me quiero referir a la del transporte. Inicialmente transportistas urbanos, ya se les aceptó el incremento de tarifa. Usted fue quien anunció precisamente el incremento de tarifa para los transportistas interprovinciales, y también hay ya manifestaciones de transportistas pesados que se quejan por el incremento del precio de los combustibles y los otros pues por la no revisión de tarifas durante 17, 18 años. Sabemos que el transporte en los municipios que así lo han decidido lo manejan los municipios, pero son decisiones nacionales las que quizá han motivado parte de la plataforma de lucha, de protesta de los transportistas. ¿Cómo está el tema, señor ministro? Mire, es importante decirle que esto nace después de octubre del 2019, una serie de mesas de trabajo con el sector de transporte y con diferentes sectores, en los cuales se le explicó la problemática de la situación fiscal. Hay que entender que el subsidio al combustible no es un derecho. Un derecho es acceso a educación, tener seguridad, tener atención médica. Eso es un derecho. El subsidio es un beneficio que el gobierno central ha venido dando durante años y que lamentablemente ya es insostenible, peor en una situación económica sumamente exacerbada por la pandemia
producto del COVID. Después de octubre del 2019 hubo muchísimas mesas de trabajo en las cuales del mismo sector de transporte en algún momento se mencionó de que el problema con la medida es que fue abrupta, fue tomada de un día para el otro y que obviamente golpeó las economías de empresarios del transporte, de diferentes ámbitos. Entonces, esa gradualidad era una de las recomendaciones que se dio, y por eso el gobierno nacional comenzó a subir desde agosto del año pasado el 5% mensual, y parte de las concesiones y de los acuerdos que se llegó con el sector de transporte a nivel nacional fue bajar esa velocidad en la que se estaba incrementando el precio del 5% al 3%. Solamente ese ajuste de que ya el subsidio no se reduzca con tanta velocidad por la reducción del 5 al 3% le cuesta al Estado $200 millones aproximadamente, porque nos vamos a demorar mucho más tiempo en llegar al precio de mercado en el cual ya el subsidio no existe. Entonces, si nosotros entendemos que este subsidio en total le representa más de $1.000 millones al Estado, solamente la decisión de bajar del 5 al 3% representó un impacto importante, como lo estoy mencionando. Creo que ha habido posiciones de entendimiento, pero no podemos recular en una decisión que es necesaria para tener recursos para justamente proveer mejores servicios de salud, mejores servicios de educación, medicina, sueldos, e incluso a los mismos GATS, que tal vez no toman la decisión, también reclaman porque sus recursos y sus aportaciones o las entregas que hace el gobierno nacional a ellos les lleguen oportunamente. Pero si queremos que lleguen oportunamente, tenemos que tener los recursos, y una de estas formas de aliviar la carga fiscal es con la eliminación de subsidios. Nosotros tomamos una decisión muy clara, subimos el 15%, como usted lo mencionó, el transporte inter e intra. Tiene que haber un entendimiento por parte de las autoridades locales, cantonales, tienen que asumir el costo político de esta decisión como es su responsabilidad, porque a diferencia de octubre del 2019, en el cual el gobierno tomó la decisión, estábamos en un estado de excepción por las situaciones de violencia que se presentaban. Esto quiere decir que ahora no va a entrar el gobierno a solucionar esta paralización, aparte de que le queda muy poco tiempo para hacerlo. Hay varios puntos de esa negociación, no es solamente el diésel. Hay un pedido de los transportistas, por ejemplo, de ser incluidos en la fase 2 del proceso de vacunación, cosa que se ha discutido con el Ministerio de Salud y que tenemos toda la apertura de poder revisarlo porque son personas que están en contacto permanente con el público. Entonces, los mayores de 65 años hemos pedido las bases de datos para poder incorporarlos en fase 1. Los menores de 65 años que puedan ser considerados en la fase 2. Una línea de crédito a través de la Corporación Financiera Nacional para que puedan reprogramar las deudas que tienen con el sector privado y que pasen al sector público de manera ordenada en condiciones mucho más blandas de plazo, de tasa de interés, de periodos de gracia, para que puedan paliar un poco esta situación compleja. Y obviamente también hemos entregado al gremio 60.000 llantas sin ningún tipo de arancel para que también la puedan entregar a sus agremiados. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Para que el beneficio llegue solamente a la transportación formal, no a la transportación informal. ¿Esto lo entregaron ahora, en estos días, estas 60.000 llantas, ministro? Eso es 60.000 llantas las entregamos en febrero, porque esto es un proceso que hemos venido discutiéndolo durante muchísimos meses. Esto no es una situación que se presenta hace 2 días. Desde diciembre hemos venido conversando con ellos, buscando alternativas, hemos provisto estas soluciones como por ejemplo el cupo de llantas, bajamos por pedido de ellos y como una forma de compensación o de llegar a un acuerdo el incremento del precio del 5% mensual al 3% mensual. Entonces sí ha habido concesiones por parte del gobierno, sí ha habido negociación y diálogo por parte del gobierno. En este momento la situación es compleja y obviamente nosotros a tan poco periodo de poder salir no vamos a recular en una decisión que fiscalmente es responsable y hemos sido muy claros. Podemos sentarnos a dialogar, a conversar todas las veces que sean necesarias y el lunes vamos a tener una reunión en el Ministerio de Gobierno con un sector importante de la transportación. Lo que sí no vamos a soportar y lo que no vamos a permitir es que haya cierre de vías y actos de violencia que terminen afectando a ciudadanos comunes, y si hacen eso pues tendremos que tomar las medidas que nos asiste la ley y denuncias penales que tendremos que presentar. Señor ministro, sabemos que su tiempo queda corto, el nuestro también, por eso le pido una respuesta lo más corta posible. ¿Qué pasa con el sector panificador del país, que también ha anunciado un incremento de precio mínimo del pan, que es
de consumo absolutamente popular y masivo en nuestro país. El precio del pan no está regulado por ley, es un precio que está fijado por la libre oferta y la libre demanda. He conversado con el superintendente de Poder y Control de Mercado para justamente que iniciara una investigación, que ellos ya lo hicieron de oficio, iniciaron una investigación para poder determinar si es que hay un acto colusorio para subir los precios por parte de un gremio que quiere afectar poniéndose, tal cual lo hace un oligopolio, poniéndose de acuerdo para afectar al consumidor final. Hay un proceso abierto en esta superintendencia que estamos dialogando de manera permanente y obviamente hay una situación de mercado que debería de poder corregir este intento de manera automática y por eso nosotros creemos que ese anuncio que ha hecho un cierto sector planificador no se va a sostener en la práctica. Pues bien, queremos agradecer al señor ministro de Gobierno, al economista Gabriel Martínez. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy. Un fuerte abrazo. También para usted. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informado.